Hola, hola, les damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías qué? Un programa que te va a hacer darte cuenta cuántas cosas tenés para aprender, cuántas tenemos todos para aprender. Sin duda el año 2020 ha sido un año particularmente difícil por la famosa pandemia del COVID-19 y las esperanzas del mundo están puestas en el desarrollo de vacunas que puedan permitir a toda la humanidad de alguna manera recuperar algo de lo perdido, ¿no? De la posibilidad de encontrarse con los otros, de desarrollar las actividades económicas con cierta normalidad, en fin, de volver a algo parecido a la vida que teníamos anteriormente. Las expectativas están puestas en una serie de vacunas, entre ellas una vacuna rusa con un nombre bastante particular, la vacuna Sputnik V. ¿Por qué Sputnik? ¿De dónde viene este nombre Sputnik? Bueno, la historia nos cuenta que allá por el 4 de octubre de 1957, en plena época de la Guerra Fría, ¿no? De aquel enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos por la hegemonía en el mundo, los rusos lanzaron al espacio el primer satélite artificial desde la base de Baikonur, en lo que hoy es Kazajistán, en aquel momento era parte de la Unión Soviética. Lanzaron este primer satélite artificial utilizando un cohete R-7, que era un desarrollo ruso a partir de la información que habían obtenido terminada la Segunda Guerra Mundial del cohete alemán V2. Los alemanes habían desarrollado bastante la cohetería durante la guerra y los rusos se apropiaron de esos estudios y pudieron diseñar un cohete con el cual lanzaron al espacio el primer satélite artificial. Este primer satélite, el Sputnik 1, dio 1367 vueltas alrededor de la Tierra. Recorrió cerca de 70 millones de kilómetros hasta su reingreso y su desintegración en la atmósfera. Recordemos que la fricción en ingreso a la atmósfera hace que muchos de los objetos que el hombre ha lanzado se hayan desintegrado al regresar a nuestro planeta. ¿Y cuál era el tamaño? Porque uno a veces piensa, bueno, un satélite pensás algo muy grande. ¿Cuál era el tamaño de este Sputnik? Bueno, el tamaño era el de una pelota de básquet. Era realmente pequeñito y tenía 4 pequeñas antenitas. Inclusive durante el tiempo que estuvo en el espacio hizo una serie de órbitas elípticas. Completaba órbitas alrededor de la Tierra cada 98 minutos y además emitía un sonido que fue característico, ¿no? Que fue este que vamos a escuchar a continuación. No se imaginan el susto que se pegaron los norteamericanos con esto, no solamente porque los rusos habían logrado lanzar al espacio el primer satélite artificial, sino porque además este satélite pasaba 7 veces al día sobre el territorio norteamericano. Y en la época de la Guerra Fría, donde el fantasma del soviético, el fantasma del comunismo parecía acechar a los norteamericanos, y más en los años 50, donde había una especie de psicosis frente al comunismo, bueno, generó un verdadero pánico, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de estos rusos? ¿Qué piensan hacer? ¿Por qué este satélite? De alguna manera el impacto fue comparable, aunque no fue tan violento, a lo ocurrido en el ataque japonés a Pearl Harbor, que dio inicio a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y al atentado a las Torres Gemelas que todos vimos por televisión en el año 2001. Bueno, todos los que habíamos nacido ya y vivíamos en el año 2001. Al principio los rusos le dieron poco espacio en su propia prensa, pero finalmente el entonces líder soviético Nikita Khrushchev decidió aprovechar este episodio científico para reafirmar políticamente el predominio soviético, y entre las declaraciones que hizo está esta famosa frase, ¿no? Esta es una gran victoria en la competencia mundial contra el capitalismo. Esto es lo que dijo Nikita Khrushchev. El 3 de noviembre de 1957 los soviéticos lanzaron el segundo satélite, el Sputnik 2, y a bordo de él ya iba un ser vivo, el primer animalito que orbitó la Tierra, que fue la perrita Laika. Los norteamericanos obviamente seguían azorados por esto y recién el 6 de diciembre de 1957 intentaron poner en órbita el satélite Vanguard, pero les estalló el cohete, se perdió este satélite, y en tono bromista se decía en aquella época que este fue el incidente Kaputnik, ¿no? Así como los rusos habían tenido el Sputnik, el de norteamericanos hizo kaput y fue el Kaputnik.
Finalmente los norteamericanos pudieron lanzar un primer satélite el 31 de enero de 1958, unos meses después que los soviéticos, y este fue el Explorer 1. ¿Quién diseñó el Sputnik? Esto es lo interesante. Bueno, lo hizo un ingeniero ucraniano, Sergei Pavlovich Korolev. Este buen muchacho, uno puede pensar que había tenido una vida exitosa en la Unión Soviética. No, de ninguna manera. Había sido mandado a un campo de trabajo forzados en la época de Stalin, que fue el líder soviético anterior a Khrushchev, ¿no? Después fue rehabilitado y pudo participar en el diseño de este satélite, ¿no? Por supuesto, el lanzamiento del Sputnik trajo consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque, finalmente los norteamericanos decidieron seguir peleando con los soviéticos en esta competencia que fue la carrera espacial. Además, impulsaron el desarrollo de la NASA, y el desarrollo de la NASA llevaría finalmente al primer ser humano a la Luna en el año 1969. Así que esta vacuna Sputnik V que aparece en el año 2020 para combatir al coronavirus termina tomando el nombre de aquellos primeros satélites soviéticos y claro, lo hace también con una intencionalidad política, ¿no? En el fondo es un golpe propagandístico, es volver a un triunfo ruso de hace prácticamente 60 años, que significó el primer granito en la conquista del espacio, como quizás esta vacuna signifique el primer granito, uno de los primeros grandecitos en la derrota del COVID-19. ¿Sabías todo esto? ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabes. Te invitamos a que sigas escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari, esto fue ¿Sabías qué? Y volveremos a encontrarnos en una próxima ocasión. Chau, gracias.